de la unidad de aprendizaje vienen en el examen. Yo les recomiendo que hagan una tablita con los tipos de estudio y la descripción de cada uno de ellos para que les vaya facilitando el estudio y no se confundan para la hora del examen, porque si vienen todos los tipos de estudio en el segundo parcial y que vayan identificando cuáles son esas palabras clave para poder identificar. La idea de que investiguen un artículo, pues es como para que todavía más tengan ustedes oportunidad de tener, digamos, un contacto más real con el tipo de estudio que estamos analizando en la teoría, porque cuando nada más es teoría nos confunde muchísimo todos los tipos de estudios desde el punto de vista de investigación, pero ya cuando leemos un artículo tú dices, ok, ya entendí cómo es un estudio de corte, ya entendí cómo es un estudio transversal, ya entendí cómo es experimental, ¿no? Entonces, esa es la idea, no tanto para aprender del artículo no va a venir nada, sino para que también en el examen sea una herramienta de recuerdo y decir, ok, sí me acuerdo haber visto un artículo de estudios de corte y las características que tenían esta y esta y esta y esta, y poder hacer una respuesta y ser más asertivos en el examen. Esa es la idea. Y también porque cuando más adelante, en algún otro semestre, van a tener investigación, van a tener metodología de la investigación, investigación aplicada, y hay otras más donde van a hacer investigación, pues ya tengan por lo menos la base, por lo menos se identifiquen los tipos de estudio y qué es lo que se hace o cómo se desarrolla, ¿no? O sea, de manera general. Esa es la idea de poderlos abordar aquí y además de que son estudios epidemiológicos. Entonces yo quisiera que por favor me ayudaran a... Perdón, permítame tantito. Bien, gracias chicos. Bueno, si hay alguien que quiera compartir, por favor, subieron y se hizo una sesión asincrónica, y lo que correspondía al día de hoy, podemos ver primero lo asincrónico y luego después vemos lo que correspondía al día de hoy, ¿les parece? Adelante, Yamilet. Sí, perfecto. Permítame compartir pantalla. Sí, gracias. ¿Ya se puede ver? Sí, ya está. Bueno, esta presentación la hice igual que la tarea anterior, en donde puse información sobre definiciones sobre los estudios y después también puse un ejemplo de un artículo. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a iniciar con los estudios de casos y controles, que pues estos también pueden ser llamados de casos y testigos o de casos y referentes. Y pues este es un estudio analítico y observacional, y este va a permitir identificar la causa que va a propiciar algún evento de interés, en este caso, por ejemplo, pues una enfermedad. Y pues va a poner a prueba diferentes hipótesis que sean propuestas por la persona que está realizando el estudio, o sea, el investigador. Y bueno, sus características son que va a haber un criterio de selección en el que se va a basar en la presencia o ausencia del evento en estudio, y además se va a fijar un número de eventos a estudiar y se va a fijar una población. El estudio no va a necesitar que se dé un seguimiento, sino que este es llamado retrospectivo porque se utiliza información previa, por ejemplo, el contacto o la exposición a algún grupo de algún factor de riesgo que se haya propuesto en la hipótesis. Y bueno, la información se puede recabar por medio de encuestas, historias clínicas, etcétera.
Y bueno, el método para realizar este estudio se va a basar en seleccionar al grupo de los casos, al grupo de los controles y posteriormente va a haber una comparación entre ambos grupos para determinar si hay alguna exposición de factor que ya se haya propuesto anteriormente. Y bueno, el ejemplo que yo utilicé fue este artículo que se llama Factores de riesgo para sobrepeso y obesidad en lactantes. Y bueno, este estudio se realizó a niños y niñas de 1 año de edad que estaban en lactancia y bueno, pues acudieron a una consulta en una clínica en el mismo año. Y bueno, los grupos de estudio fueron, en el caso de los controles, aquellos con un estado nutricional adecuado, o sea, que no presentaban la enfermedad, y pues el grupo de los casos fueron aquellos que tenían sobrepeso y obesidad. Y bueno, dentro de este artículo, pues se incluyeron a pacientes que tenían pues su peso adecuado al nacer y también pues a los padres obviamente que aceptaron participar dentro de este estudio. Y ya después se aplicaron algunos cuestionarios para poder recolectar la información que se necesitaba y se realizaron evaluaciones y estadísticas en base pues a estos datos. Y ya finalmente, en conclusión, pues se llegó al resultado de que o a la relación en que la obesidad de pregestación y el incremento de peso en la etapa de gestación, pues en las madres, eran factores que podían hacer un riesgo al estado nutricional de los niños al nacer y pues en sus posteriores etapas. Y bueno, después los estudios de intervención, estos son estudios para prevenir la enfermedad o también ensayos a algunos tratamientos para algunos procesos que ya estén establecidos. Y bueno, para prevenir la enfermedad pueden ser las pruebas de campo y para los ensayos de los tratamientos de las enfermedades son los ensayos clínicos. Las pruebas de campo pues van a evaluar si algún procedimiento va a reducir el riesgo de desarrollar cierta enfermedad. Y bueno, en estas se incluyen a personas sanas. Y en el caso de los ensayos clínicos, pues va a evaluar simplemente si un tratamiento, evalúa el tratamiento cuando es nuevo para una enfermedad. Y bueno, yo en el ejemplo utilicé un ensayo clínico, que es un ensayo clínico aleatorizado con una galleta enriquecida de inulina en el patrón de riesgo cardiovascular de pacientes obesos. Y bueno, en este artículo se estudiaron a pacientes obesos en pues una clínica y en esta se firmó un consentimiento informado por quienes participaban en este estudio. Y los pacientes se dividieron en dos grupos, que fueron los de la galleta 1, que estaba enriquecida con inulina, y la galleta 2, que era como la galleta control, y cada uno recibió 8 galletas al día por un mes del tratamiento. Y bueno, posteriormente en este sí se realizó un seguimiento en una planilla en donde diariamente se ponía como los cambios que habían tenido, y su metodología pues se basó en un estudio de doble ciego en donde este consistía en que ni el investigador conocía a quién estaba evaluando, ni el participante conocía a quién lo estaba evaluando. Y bueno, antes de iniciar con el tratamiento, se determinaron ciertas variables como la ingesta dietética, el peso, la masa grasa y magra, algunos niveles de glucemia, la presión arterial, etcétera. Y ya finalmente con las evaluaciones antropométricas y de algunos controles que se realizaron, se pudieron llegar a conclusiones, por ejemplo, que en algunos casos no existían diferencias, pero en algunos otros pacientes ciertos niveles, por ejemplo, de colesterol, se habían disminuido con el grupo que había consumido la galleta, y pues ya se pudo ver cuál de los dos grupos tuvo más cambios dependiendo de las variables. Y eso sería todo. Muy bien, gracias, Yamilet. Vemos otra presentación y luego ya hago una intervención. De todas maneras, digo, en este último, Yamilet, y todos, normalmente los estudios de intervención no son de un mes. A mí me llama la atención el estudio, digo, no es error de Yamilet, es error del estudio, ¿no? En un mes es bien complicado, o sea, es completamente, es imposible, vaya, que la galleta
en un mes vaya a reducir los niveles, sobre todo los datos bioquímicos, ¿verdad? De triglicéridos, colesterol y esas cosas en un mes, es complicado, ¿verdad? O sea, algo ahí hay más de que no es tan, pone en duda, ¿no? Que la galleta sea así como que súper maravillosa en un mes. Pero bueno, nos da precisamente la idea, al menos, de las características metodológicas que es de un estudio de intervención, que normalmente los estudios de intervención son longitudinales, ¿verdad? Son tiempo en que se tiene que desarrollar y pueden ser experimentales, ¿no? O sea, también son estudios experimentales. En COVID, en la actualidad, se están haciendo, yo creo que todos los tipos de estudio, ¿verdad? Se están evaluando un montón de cosas de una manera distinta y la aplicación de los diferentes maneras de investigar en el COVID de acuerdo a lo que se esté investigando, pues se están utilizando aspectos metodológicos diversos y seguramente hay de casos y controles, hay ensayos clínicos, hay de experimentales, hay de intervención, hay estudios descriptivos, etcétera. O sea, hay un mundo de información que se está generando en este momento de COVID y que de acuerdo a las características o lo que se desea buscar para el COVID-19, pues están utilizando todos las formas de investigación, ¿no? Y que es lo que nos está dando toda la información. Bien, de casos y controles, el estudio de casos y controles, pues busca precisamente la asociación de factores para un problema que se está presentando, ¿no? Si es un problema de salud, pueden ser estos casos y controles, puede ser un estudio retrospectivo o puede ser también un estudio prospectivo, dependiendo de lo que yo verdaderamente quiera estudiar. Por ejemplo, si yo quiero ver qué factores están asociados en la presencia de la preeclampsia, por ejemplo, en mujeres embarazadas que tengan un incremento de peso o que hayan iniciado con un índice de masa corporal, la gestación la hayan iniciado con un peso normal y durante el embarazo hubo un incremento de peso importante y además alguna complicación hipertensiva, ¿verdad? Del embarazo, pues entonces ahí estoy hablando yo de un estudio retrospectivo y estoy buscando la asociación de quienes presentan alguna complicación hipertensiva al final del embarazo y ahí voy a tener yo los que presentan y voy a identificar qué factor es el que está influyendo en esa complicación hipertensiva al final del embarazo, ¿no? Es casos, es un estudio de casos y controles, ¿no? Los que presenten la condición y busco esa asociación o identificación de factores que intervienen en esa condición. Los estudios de intervención ustedes los van a hacer, o sea, ustedes van a hacer estudios de intervención, acuérdense que vimos método clínico y método epidemiológico aquí, entonces vamos a intervenir, estamos en el área de la salud, vamos a intervenir ya sea de manera individual o de manera poblacional, entonces tenemos que decidir cómo vamos a intervenir, ¿verdad? Ya sea de manera individual o de manera grupal en población, pero vamos a hacer intervenciones y por lo tanto la intervención la tenemos que planear y la tenemos que organizar, sobre todo para garantizar el éxito y el impacto positivo de la intervención en el individuo al que vamos a estar tratando. O sea, si nosotros planeamos así de esta manera, entonces y planean ustedes de esta manera, entonces van a ser unos nutriólogos exitosos. No van a necesitar de las redes sociales para publicarse y el nutriólogo, la nutrióloga, wow, no. O sea, si haces una buena planeación de la intervención, vas a tener un éxito en la intervención y vas a poder hacer que tus pacientes respondan al tratamiento que tú les estés otorgando, porque hay un método que vas a utilizar precisamente para ello, ¿no? Bien, ¿alguien más nos quiere compartir? Y seguimos con la explicación con la siguiente presentación. Yo les puedo compartir, maestro. Adelante, Alba. Gracias.
Pueden ver mi pantalla, sí, ¿verdad? Ya va a empezar a compartirse, ahorita te digo. Ok. Ahí está ya. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de los estudios de caso y control y estudios de intervención. Entonces, los estudios de caso control van a ser todos aquellos que seleccionan a individuos con características que nosotros queramos estudiar y estos van a ser los que son llamados casos, mientras que los que no poseen dicha característica, porque pues también se tienen que seleccionar, van a ser los de control. Esto es con la finalidad de identificar los factores de riesgo como tal de dicha población ante algún evento y pues las probabilidades de que el sujeto esté en riesgo, por así decirlo. Es un estudio retrospectivo, ya que busca en el pasado las características a los que estuvieron expuestos ambos grupos y analiza varios factores al mismo tiempo, ya sean intrínsecos o extrínsecos. Intrínsecos puede ser de que la edad, el género y así, y extrínsecos van a ser como que todo lo ambiental, ¿no? Y bueno, esto hace que se reduzca el tiempo y el costo del estudio. Esto es, perdóname que te interrumpa, así de manera simple les voy a poner un ejemplo. Yo creo que todos lo hemos vivido en casa. En algún momento cuando comemos algo en casa, resulta que a alguien de los integrantes de la familia sí le dolió el estómago y le dio diarrea y a otros no y comieron lo mismo. Entonces, es como tener casos y controles, ¿no? O sea, ¿quién estaba expuesto y presentó la enfermedad? ¿Y quién estaba expuesto y no presentó la enfermedad? Y quien no estaba expuesto no presentó la enfermedad y quien no estaba expuesto también presentó la enfermedad. O sea, es un cuadrito ahí que podemos hacer de cruce de variables y de riesgo, pero es así la manera de investigar casos y controles. O sea, tenemos los que sí están expuestos y los que no están expuestos a un factor condicionante, ¿no? Y es algo así, ¿no? Yo lo explico así de manera sencilla en casa, cuando estamos todos comimos lo mismo, pero se enfermaron nada más dos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el factor que más influyó precisamente para que los que se enfermaran presentaran las condiciones y los que no, qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, esa es una manera de ver también aquí en este sentido la parte de la selección de los individuos que están expuestos y que presentan una condición o presentan enfermedad, ¿no? Sí, adelante, Alba. Gracias, maestro. Bueno, para la selección de casos nos tenemos que asegurar que todos los individuos realmente estén presentando el desenlace que nosotros deseamos, es decir, que tengan esa característica que nosotros queremos estudiar. Pero realmente esto puede ser algo complicado o subjetivo y es por esto que de repente se tienen que separar los participantes en todos aquellos que sí estén comprobados que tienen esa característica y los que son a lo mejor casos probables o que se pueden llegar a excluir en el estudio por alguna razón. Y bueno, se definen conceptual y operacionalmente los criterios de diagnóstico para etiquetarlos de forma correcta. Ahora, para la selección de los controles es importante que tengan que ser como que con las mismas características que tienen los casos como tal, o sea, la misma edad, a lo mejor el mismo género si es necesario, no sé, de la misma población. Y bueno, pues también tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos en el estudio como tal, porque, bueno, esto se los voy a explicar un poco más adelante. Y pues ya la formación de medición y registro de la información debe ser igual a la utilizada en los casos. O sea, en sí tienen que tomarse en cuenta que estas personas van a ser comparadas con los casos. Es por eso que tiene que ser de cierta forma, no sé, que se simile. Sí, claro, deben ser características similares. Si es por género, si es grupo de edad, si es la condición socioeconómica, hasta religión, pudiera ser, según la característica del estudio, porque precisamente va a ser algo comparativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedes hacer un estudio comparativo entre por decir, si hablamos de poblaciones, ¿no? O sea, no puedes comparar un sector, por ejemplo, el área metropolitana de Monterrey, no puedes comparar
vamos a decir, Apodaca con San Pedro, ¿verdad? ¿Sí? O Monterrey con San Pedro, o Monterrey, o sea, no. Tienen que ser sectores o las características de la población deben tener las mismas características, la misma condición. Por ejemplo, es lo que hacemos o lo que un servidor hace con Hambre Cero Nuevo León. Buscamos precisamente la misma característica socioeconómica, socionutricia de la población para poder intervenir con los programas de ayuda de Cáritas o de Hambre Cero, que cumplan con esas características igual desde ese punto de vista socioeconómica, cultural y demás, ¿no? Todas las que sean familias por abajo del bienestar, que tengan dos o los tres tipos de pobreza que se pueden clasificar, el número promedio de integrantes de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas características van como parte de, si nosotros hiciéramos como controles, pues entonces debemos de cuidar que sean iguales, ¿no? Adelante. Ok. Bueno, para esto, para seleccionar lo que les digo que es el control, como dice el maestro, podemos hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, a base poblacional. Bien lo dijo el maestro, no podemos agarrar a una persona de Apodaca, una persona de San Pedro. O sea, la base poblacional se refiere a que tienen que ser personas de la misma población. Puede tomarse solamente este factor en cuenta, pero tienen que tener mucho cuidado porque el hecho de que vivan en el mismo lugar tal vez no signifique que van a tener la misma edad, que van a tener el mismo género, no sé, a lo mejor en algún estudio necesiten que tengan la misma altura, el mismo grado de escolaridad, etc. Bueno, también se puede hacer un control vecindario, un control hospitalario, que esto, bueno, a lo que se refiere, bueno, un vecindario es el hecho de que tal vez están en la misma población, pero un poco más lejos, o sea, no en el mismo lugar, pero se le asemeja. El control hospitalario quiere decir que tal vez se van a tomar las mismas personas del mismo hospital que se atiendan ahí, pero también esto tiene mucho que ver con que no siempre van a tener las características que se deseen. También se puede hacer a partir de números telefónicos de forma aleatoria que les estén marcando, pero esto está muy limitado por el hecho de que no contesten. También puede ser a partir de amigos o familiares o controles de registro de mortalidad. Y bien. Muy bien. ¿Mande? No, está bien, adelante. Ok. La razón de monomios es la forma como estadística en la que nosotros podemos utilizar en lo que es este estudio. La A va a ser todos aquellos casos que están expuestos al factor de riesgo. La B van a ser todos aquellos controles que también presentan esa exposición. La C van a ser todos aquellos casos que no están expuestos, pero pues que sin embargo tienen la característica, por eso son casos. Y la D van a ser todos aquellos controles que no presentan el factor de interés. Y pues aquí vemos, aquí están los expuestos, o sea, todos los que están expuestos, entonces el total de expuestos solamente es la suma. Los no expuestos, y bueno, después se tiene que hacer esta serie de operaciones para sacar el factor de exposición. Que bueno, esta tabla se llama tabla de contingencia 2×2. Las ventajas de este estudio es que es un diseño muy útil para estudiar problemas poco frecuentes en la salud o de periodos de latencia muy largos. También es que son rápidos de realizar y son poco costosos. No tienen tantas restricciones éticas, sin embargo, es importante mencionar que sí tienes que cuidar mucho eso de la información de los participantes, la confidencialidad. Y también te permite analizar varios factores de riesgo, pero no analizar varios eventos de forma simultánea. Las desventajas es que en ocasiones es muy difícil establecer la secuencia temporal de la exposición y debido a esto la mayoría de datos son obtenidos en forma retrospectiva y se puede incurrir a diferentes tipos de sesgos, que son los siguientes. Por ejemplo, los sesgos de selección, que bueno, es que tienes la probabilidad de que al momento de que seleccionas a la población o así, no tengan la característica específica que tú consideres.
Por ejemplo, considerar como controles a participantes que ya tienen el evento, pero todavía no presentan los signos clínicos característicos. Los sesgos de memoria, esto es que alteras el contenido de los recuerdos de la información de los participantes. Un ejemplo es que aquellos participantes del grupo de los casos suelen exagerar los detalles de los factores a los que se expusieron. Y bueno, los sesgos de información son todos aquellos en los que se obtuvo información de la población participante. O sea, puede ser que la información obtenida de fuentes secundarias de información como son los registros o expedientes, lo cual impide la colección correcta de los datos de participantes. Ok, sí, Alba, perdóname que te interrumpa. ¿Se acuerdan ustedes todos cuando empezamos a ver el concepto de investigación? Y vimos varios conceptos y bueno, quiero mencionar esto por la información que nos está compartiendo Alba, que en algunos de los conceptos que analizamos antes de entrar a los tipos de investigación, vimos la conceptualización de la investigación y uno de ellos decía que la investigación tenía que ser sobre todo honesto, ¿verdad? O sea, la investigación nos permitía dar información de manera honesta, clara y corregir algunas cosas a la luz de la propia investigación, porque teníamos que ser muy honestos con la información. Pues esa honestidad, esa verdad que debemos de compartir en un proyecto de investigación, habla mucho de esta parte de cada tipo de estudio, de las ventajas, las desventajas y del cuidado de los sesgos de la información, porque de esto depende mucho la veracidad del estudio. Era como lo decía en la presentación anterior, por ejemplo, no me digas que en un mes una galleta disminuye los triglicéridos o las LDL y cosas de esas, ¿no? O sea, o a lo mejor hay que leer más el artículo para saber por qué en un mes, ¿verdad? O sea, caray, o sea, cuánta gente con dieta, con ejercicio y con demás no puede bajarlos, tiene problemas de triglicéridos y de colesterol y etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, esa parte es bien importante en cuanto a la honestidad y el manejo de la verdad y los datos y los sesgos de la información. Conocer las ventajas y las desventajas de un estudio no significa que voy a tomar en cuenta las desventajas para no hacer el estudio, ¿no? El estudio lo voy a tener que hacer y voy a tener que seleccionar casos y controles y voy a lo mejor que seleccionar un estudio de corte o voy a tener que hacer un estudio experimental independientemente de que las desventajas sean mayores que las ventajas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ser muy cuidadoso para que precisamente por esas desventajas que tiene el estudio, yo pueda planear mis recursos, pueda planear bien mi tiempo y pueda poder ser muy cuidadoso con los objetivos que voy a plantearme, las metas, las actividades que voy a realizar y sobre todo la selección de la gente que me tiene que colaborar y el diseño de los instrumentos. Voy a tener que estandarizar la forma de registro, voy a tener que estandarizar bien las medidas antropométricas, el registro de los recordatorios de 24 horas, frecuencia de alimentos, etcétera, que la gente que me va a ayudar registre como yo quiero que registre, no como yo voy a registrar, ¿no? Entonces, eso me va a ir evitando precisamente esos sesgos, esos errores, ¿verdad? Yo voy a seleccionar muy bien a la muestra, no me voy a equivocar. Si voy a decir, quiero gente que tenga normopeso, pues gente con normopeso. Si yo quiero gente con índice de masa corporal mayor a 25, etcétera, lo que sea, pues voy a tener el cuidado de seleccionar a la gente que tenga un índice de masa corporal superior a 25, ¿no? O sea, lo que sea. Si yo voy a decir, no me sirven personas adultas, no me sirven personas mayores porque tengan un problema de la memoria importante y los puedo excluir, los voy a excluir. ¿Por qué? Porque no quiero información falseada, ¿no? Voy a supervisar que los nutriólogos o los auxiliares de salud que me van a ayudar a hacer el registro de la información lo hagan como yo lo hago, como yo lo quiero, como yo lo necesito. Y que de pronto esto genera un conflicto al momento de desarrollar la información, porque empiezas a practicar información y te hace un poquito más especial en el trabajo que la persona que no hace investigación le puede fastidiar la parte estricta en la que tú necesitas la información, porque cualquier error
va a haber un sesgo y entonces ya no vamos a estar dando una información honesta ni vamos a estar dando una información objetiva de la investigación, entonces va a tener ahí sus errores, ¿verdad? Y debes de cuidar mucho eso. Entonces, conocer ventajas y desventajas no es para desechar el estudio o no es para no hacerlo, sino al contrario, este es el estudio que le corresponde para lo que yo quiero aportar, entonces pues esto significa que cuesta más dinero, que requiere de mayor tiempo, que yo debo ser más cuidadoso, y etcétera, 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 ¿no? O sea, todas esas desventajas las tengo que convertir en oportunidad de trabajo y de expertise, porque te vas a ser experto y te vas a ser especialista en ese tipo de investigación. Bien, adelante. Ok. Ay, se me fue esta diapositiva, pero ahorita les pongo el ejemplo. Bueno, los estudios de intervención. Es que se me hizo muy extraño, perdón. El estudio de intervención, estos se van a producir de acuerdo a la manipulación de la exposición determinada de un grupo de individuos, que se compara con otro grupo en el que no se intervino o al que se expone la intervención. Se utiliza para evaluar la eficacia a diferentes terapias. Y bueno, pues en este grupo, en este estudio, perdón, el gran control que se tiene sobre el diseño facilita la interpretación de las asociaciones como causales. Y para el médico clínico es de gran poder de interés poder realizar indiferencias causales en medio de la incertidumbre que rodea las prácticas clínicas, ya sean en actividades de prevención o de diagnóstico o terapéuticas. Bueno, estos pueden ser considerados ya sea terapéutico o preventivo, ya sea para pacientes que tengan la enfermedad tal cual, puede ser un procedimiento para disminuir síntomas, para prevenir la recurrencia o para reducir el riesgo de muerte. Y los preventivos es para evaluar si un agente o procedimiento reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad. Por ello, los estudios experimentales preventivos se realizan entre individuos sanos para que están en riesgo de desarrollar una enfermedad. Esta intervención puede ser a base de algo individual, comunitario o de una población determinada. Y bueno, los sesgos que se puede tener aquí pueden ser de selección, de información o de confusión. ¿Esto qué quiere decir? Que el grupo de estudio pueden ser comparables debido a cómo fueron seleccionados los pacientes, o también de información, como les decía en los otros sesgos, de que los grupos de pacientes de estudios no sean comparables con los que se tuvieron los datos, y de confusión es que los autores no han recogido la información o tal vez sí la han obtenido, pero no la han sabido utilizar sobre un factor que se relaciona a la vez con la exposición. Y bueno, el ejemplo aquí es es un estudio prospectivo sobre la diabetes realizada en el Reino Unido, en el cual participaron 3.867 individuos con diabetes tipo 2, recién diagnosticada, con media de edad de 54 años. Y bueno, este estudio duró alrededor de 10 años. Entonces, aquí lo que se hizo fue que tomaron a los pacientes y les comenzaron a dar una dieta en específico, y ya después se les comenzó a dar el tratamiento, porque bueno, el objetivo aquí era comprobar que si el tratamiento intensificado o control estricto producía a largo plazo mejores resultados que el tratamiento convencional. Entonces, pues ahí estaban metiendo mano en el hecho de que les estaban dando una dieta. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muy bien, gracias, Salva. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta este momento? Si hay, pregunten sin miedo. Digo si hay, afirmando de que seguramente sí hay alguna pregunta, ¿verdad? Adelante. En los estudios de intervención también pueden ser experimentales, y también llamamos cuasi experimentales, y todo estudio de intervención. En el caso de nutrición, pues también pueden ser cuasi experimentales, ¿no? Sobre todo si decides hacer o cambiar el método de intervención en alguna población, pues lo puedes hacer.
nosotros hemos hecho estudios cuasi experimentales de intervención en nutrición, sobre todo cuando queremos evaluar el aspecto psicológico de la población con respecto a la actitud que se tiene con los alimentos, ¿verdad? O la efectividad de técnicas de educación en nutrición, ¿verdad? Técnicas de educación en nutrición, y queremos ver precisamente la efectividad de esa técnica o de ese método de enseñar a la población sobre alimentación, y pues estamos de alguna manera haciendo un estudio cuasi experimental, no meramente experimental, sino cuasi experimental. Tenemos una variable que tenemos que evaluar en diferentes grupos de intervención en nutrición para poder probar, ¿verdad?, el método de enseñanza en cuanto a los conocimientos de nutrición, de educación en nutrición, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? En estos momentos con COVID-19 son los ensayos clínicos, que también son llamados de intervención, son experimentales, son ensayos clínicos. Por ejemplo, las vacunas y los fármacos que se están analizando en estos momentos, pues son ensayos clínicos, son estudios experimentales ya en la población. Es una, digamos, una última etapa de la experimentación fuera del laboratorio, cuando se está probando algún medicamento o alguna vacuna. Alba, ¿ibas a decir algo? Perdón. Sí, maestro, perdón. Lo que pasa es que se me olvidó darles el ejemplo del que se me fue la diapositiva de los casos y controles. Bueno, yo había puesto, no sé por qué se me borró, pero había puesto un estudio que es acerca de los factores de riesgo para sobrepeso y obesidad en lactantes. Y pues los casos eran obviamente los lactantes que tenían pues sobrepeso, mientras que los casos control eran los no lactantes. Muy bien, perfecto, gracias, Alba. Así es. Bien, y enfocándonos a los proyectos de intervención, porque les mencioné, lo que ustedes van a hacer va a ser mucha intervención en cualquiera de las áreas donde se vayan a ocupar, ¿verdad? Como nutriólogos, ya sea en la parte empresarial, centro de salud, hospitalaria, educación, donde vayan, como nutriólogos, desde luego, ¿verdad? Como nutriólogos, van a hacer proyectos de intervención, van a tener que desarrollar un proyecto precisamente para la generación de resultados de manera positiva para lo que fuiste contratado. Si fuiste contratado en un servicio de alimentación, tienes que hacer el diagnóstico, identificación de necesidades, y tienes que hacer una intervención para la corrección de esos problemas que observas en un servicio de alimentación. Y lo tienes que escribir, y lo tienes que seguir, lo tienes que seguir de una manera metódica, estricta o metodológica, ¿no? Para que puedas luego presentar tus resultados, más en la empresa. En el sector público no tanto, porque como que es más relajado, pero de todas maneras, digo, es una buena imagen tuya y profesional si, aunque estés en el sector público, haces todos los procedimientos de manera estricta y metodológica y demás, sobresales de una manera impresionante en el sector público, haciendo las cosas como se deben hacer, ¿no? E interviniendo también a la población de la manera en que lo debes hacer. Pero sobre todo el área empresarial, donde está siempre el día a día, ¿verdad? De que no te encuentre la sorpresa de que ya no te quieren en la empresa. O sea, la manera de mantenerte, la manera de demostrar tus capacidades es precisamente haciendo las cosas bien y de manera correcta, ¿no? Entonces tienes que planear, tienes que organizar, tienes que analizar, presentar resultados, y tienes que enseñarle a la empresa del por qué estás tú ahí, ¿no? ¿Cuál es tienes que hacerte necesario ahí, obviamente, con los buenos resultados que tengas en tus intervenciones con la población y sobre todo contigo, ¿no? O sea, en la empresa a lo mejor qué mejoró, qué no ha mejorado para la empresa, la salud de la población, disminuyeron incapacidades, disminuyeron los riesgos de trabajo, qué fue el beneficio que se obtiene que obtiene la empresa gracias a la presencia que tiene ahí el nutriólogo. Y eso pues obviamente los va haciendo más necesarios y los puede ir llevando a escalonar mejores posiciones laborales, ¿no? Entonces, lo tenemos que hacer. En la parte clínica, o sea, en tu parte de tu consultorio, tienes que medir. Por ejemplo,
Ahorita Alba nos mencionaba la cuestión de la intervención en diabetes. La intervención en diabetes la tienes que planear de manera individual, tienes que analizar, tienes que ver en qué tiempo y en qué momento se obtienen los mejores resultados con la intervención que tú le estés dando, porque eso va a ser funcional para muchos pacientes, ¿no? Y si además vas generando una base de datos de tus pacientes de manera individual, pero vas generando una base de datos y vas analizando precisamente todos esos cambios, todas esas intervenciones, los tipos de intervenciones, los tiempos y los momentos, y además analizas estadísticamente todos esos factores, pues te va haciendo cada vez vas a ser mejor y más competente en la práctica clínica particular del ejercicio de tu profesión. Que no seas un nutriólogo nada más que abre un consultorio y vamos a repartir listas de equivalentes, ya y háganle como quieran. Si les fue bien, qué bueno, apláudanme, y si les fue mal, fue su problema. Esos nutriólogos no tienen éxito, difícilmente van a tener población, pacientes que puedan ser fieles, ¿verdad?, al seguimiento de sus intervenciones, ¿verdad? Y aún así sea diabético, así sea un deportista, o sea, más el deportista necesita ver cambios, y la mentalidad del deportista y la obsesión del deportista por alcanzar metas a más corto tiempo es una lucha también mental y psicológica para el nutriólogo que atiende. O sea, el deportista piensa de manera distinta que tú como profesional. Entonces, de pronto el deportista dice, yo en un mes necesito estar así, en esta condición, tal, mi rendimiento debe ser este. Entonces, su mentalidad en el alcance de las metas deportivas y antropométricas es más alto que el del nutriólogo. Entonces, el nutriólogo tiene que tener muy bien claro los métodos para poder lograr y poder estar a la par ante esa necesidad de su paciente, ¿no? Entonces, es parte de la investigación y de lo que tienes que hacer tanto a nivel individual como a nivel poblacional, utilizando cualquiera de los métodos de investigación. Claro que en la parte privada, individual, no vas a decir, ay, voy a hacer un caso y control, no, puedes hacer un estudio descriptivo, transversal, o de análisis, o de correlación, ¿verdad?, de factores, para poder luego generar investigación e ir tomando tus decisiones en función de tus datos, ¿no? Bien, ¿algún comentario, chicos? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda en base a los estudios de casos y control, y los de corte se van a diferenciar porque los de corte, o sea, van a comparar cómo se comporta, por así decirlo, una persona frente a algún factor de riesgo, y en el de casos y controles va a ser como van a suponer cuál es el factor de riesgo. Sí, la exposición a los factores al factor de riesgo. O sea, en sí buscan como cuál es el factor, o sea, que ocasiona esa enfermedad, y en el de corte es cómo reaccionan ante ese riesgo o a ese factor de riesgo. En el de corte, cómo reaccionan a ese factor, y en el de casos y controles tú sí seleccionas a los que no tienen y a los que sí tienen. ¿Sí? Y en los de corte no seleccionas, simplemente seleccionas una muestra o das seguimiento de la población, y luego posteriormente separas y identificas los riesgos o los factores que estuvieron asociados en un grupo y otro, pero no los tuviste que separar ni controlar. Ok, gracias. Esa es la diferencia metodológica. Y en el otro yo sí selecciono un grupo con estas características y otro grupo con estas otras características. Uno presenta la variable, otro no presenta la variable. A uno le puedo dar un medicamento, al otro le puedo dar un placebo, por decirlo así. A uno le doy orientación alimentaria, a otro en grupal, a otro le doy información escrita, ¿verdad? Y al final veo cuáles fueron los resultados en las dos formas o en los dos métodos. ¿Sí? O en el laboratorio experimental, a unas células, a un grupo de células, les doy, las cultivo con cafeína, a otras células no las cultivo con cafeína, sino
veo algunos otros factores que tengan que ver con el mismo efecto de la cafeína y luego veo el crecimiento tumoral de las células, no sé, para medir, no sé, el riesgo cancerígeno, ¿no? Con la cafeína, ¿no? Entonces, puedo hacer dos tipos de cultivos por un determinado tiempo, una observación, tal, y doy mis resultados, ¿sí? O dieta. O necesito en el laboratorio darle a los ratones dieta, ácidos grasos saturados, o el ácido linoleico, ¿no? O sea, le voy a dar ácido linoleico a un grupo de ratones y luego a otro grupo de ratones a una dosis y a otro grupo de ratones le doy otra dosis, la dieta, las características de la dieta, y luego a esos dos grupos de ratones pues los observo durante un periodo de tiempo y obtengo los resultados. Voy a estudiar el tejido graso de los ratones y voy a ver cómo se expresan ahí algunos genes o demás con el ácido linoleico para la prevención del sobrepeso y la obesidad, ¿no? O sea, por decirlo así. Entonces, yo divido mi célula, yo divido a los animales con ciertas características y la variable control pues va a ser la dieta con ácido linoleico, ¿no? Casos y controles. Experimental. Sí. Entonces puede haber una conjugación también de estudios, ¿eh? O sea, quiere decir que no solamente puedo hacer un estudio descriptivo, correlacional, transversal. Así, la gráfica que yo les presenté en la clase, el cuadrito así de rectángulos o cuadrados ahí enlazados unos con otros para identificar los dos tipos de estudio y luego los tipos de estudio que iban longitudinales, que iban prospectivos, retrospectivos, longitudinales, transversales, explicativos, experimentales, no experimentales, etcétera. Puede haber una combinación de esos tipos de acuerdo a la pregunta de investigación o al problema que yo quiera resolver. No sé si quedé claro o a lo mejor confundí más. Yamilet. Sí, profe. Muy Gracias. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero entonces así más puntual, ¿cuál es la diferencia entre los estudios cohorte y de casos y control? Los estudios cortes pueden ser prospectivos o retrospectivos. Me interesa estudiar un problema de salud, pero me interesa de ese problema de salud cuáles son los factores asociados al problema de salud. Entonces yo puedo medir en un periodo de tiempo, ¿verdad? Y al final yo voy a tener un grupo de personas que presenten la condición y otro grupo que no presentaron la condición, sin embargo todos estaban en las mismas características, en el mismo ambiente, en el mismo riesgo, pero unos presentaron la enfermedad y otros no presentaron la enfermedad y me interesa saber o identificar cuáles fueron los factores que intervinieron en el problema. En el de casos y controles yo sí tengo que iniciar con dos grupos, ¿sí? Unos que presenten la condición, otros que no presenten la condición y observarlos en un periodo de tiempo. ¿Sí me explico? Creo que sí, maestro, gracias. Sí, más claro, o sea, vamos a ver, el grupo de ustedes, ¿no? Vamos a empezamos el semestre, ¿no? ¿Sí? Empezamos el semestre y entonces yo a todos les encargué tarea, todos tienen la misma cantidad todos tienen la misma cantidad de evidencias, la misma cantidad de tareas de manera consecutiva, todos ven el mismo tiempo de la clase presencial, todos tienen el mismo tiempo quizá de estudio, etcétera, y al final yo voy a tener alumnos reprobados y alumnos aprobados. Me interesa saber cuál fue el factor que intervino, ¿verdad?, para que algunos aprobaran y para que otros reprobaran. ¿Cuáles fueron los factores que estuvieron asociados? Es un estudio de corte, ¿sí? Casos y controles. A este grupo, ¿verdad? Si yo tengo 47 alumnos, yo voy a seleccionar 47 estudiantes, voy a hacerlo de manera equitativa, no sé cuántos hombres estén en el grupo, creo que 3 o 4, no me acuerdo, si son 4 voy a
A los dos grupos, a un grupo le voy a dejar 2 hombres, a otro grupo también 2 mujeres, para que esté equitativo, para todos los mismos grupos de edad, el rango de edad. A un grupo lo voy a dejar, a un grupo solamente le puedo estar asignando actividades a distancia, actividades asincrónicas, y a otro grupo le voy a dejar actividades sincrónicas, ¿no? Y entonces yo al final quiero ver el nivel de aprovechamiento que tuvieron los dos grupos, uno con un método y otro con métodos distintos, ¿no? O sea, asíncronos y síncronos, ¿verdad? O sea, de las dos maneras. Y al final, pues bueno, quiero ver cuál grupo estuvo mejor, ¿verdad? Y qué factores fueron los que intervinieron para que estuviera mejor un grupo más que otro, o estuvieron iguales, o qué fue lo que pasó con ese. Entonces, casos y controles. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, sí, ya me quedó más claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, hablen ahora o callen para siempre. No se crean. No, todo bien claro, seguros. Kevin, Oscar, todo está bien. Xochitl, Georgina, Brenda. No, maestro, todo bien. Muy bien. Bien. Para la próxima clase, les voy a pedir, en estudios de intervención en nutrición los podemos identificar. Si nosotros desarrollamos un programa, es un estudio de intervención. Si yo voy a desarrollar un programa de educación en nutrición, estoy interviniendo. Si yo voy a dar consultas en una empresa, en un grupo de población, voy a estar dando tanto educación como prescripciones dietéticas, estoy interviniendo, desde luego, ¿no? Entonces, hay programas o estrategias que son de nutrición y que son programas de intervención. O sea, es una investigación de intervención. Para nosotros es investigación, pero para la población que participa es un programa, ¿no? Y se lo vendemos como un programa de educación y nutrición, un programa de activación física, un programa de hábitos de alimentación o de estilos de vida saludables. Les voy a enseñar a hacer actividad física, les voy a enseñar a comer, les voy a enseñar aspectos básicos de nutrición, cómo conservar, cómo cuidar de los alimentos, higiene, preparación, etcétera. O sea, los temas que ya sabemos y que vienen en la norma oficial y con los que siempre abordamos a mucha gente, ¿no? Entonces, eso es intervención. Entonces, yo les voy a pedir que la próxima clase no hagan presentación, no hagan nada, no es una tarea que van a subir tampoco, sino simplemente investiguen un programa de intervención en nutrición en Nuevo León o en México, ¿verdad? Que identifiquen, ya sea a través de la Secretaría de Salud, del sector salud de cualquier institución o de gobierno, donde sea, pero que sea un programa que ustedes lean, donde vienen cuáles son los objetivos, qué es lo que se hace, cómo se desarrolla, cuánto tiempo se desarrolla, qué se espera de ese programa de intervención, todo así completo, ¿verdad? Si encuentran el documento completo, léanlo y identifiquen precisamente todos esos aspectos de la investigación, incluso hasta cuánto se evalúa y cuánto tiempo está desarrollándose ese proyecto, para identificar cómo es un proyecto de intervención en nutrición, ya sea a nivel poblacional, ¿verdad? Que esté en Nuevo León o en México. Y solamente lo vamos a comentar aquí, así en el audio, decir yo encontré este programa se trata de esto, el objetivo es esto, se pretende que se desarrolle durante tanto tiempo, tiene elementos como los temas que se ven o las actividades que se realizan, contiene algún flujograma o no, quiénes participan, quiénes son los actores principales de este proyecto, todo así, esos detalles así minuciosos, ¿verdad? De la estrategia, que los comentemos aquí y aprendamos a identificar precisamente todo ese rigor metodológico de un proyecto de intervención en nutrición. ¿Estamos de acuerdo?
No van a hacer presentación, solamente va a ser lectura y va a ser la plática aquí de todos, de los programas que fueron identificados. ¿Están despiertos, chicos? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Gracias. Ya me estaba asustando, ¿eh? Profe, ¿y para la próxima clase, el próximo tema, va a haber tarea o qué vamos a realizar? Sí, ya nos estamos acercando a la evidencia, a la segunda evidencia del programa, que son los instrumentos de recolección de datos para estudios de nutrición. Creo que así se llama el tema según el plan de clase, pero son instrumentos de recolección de información en estudios epidemiológicos de la nutrición. Creo que así se llama. Está bien largo el nombre, pero finalmente es los instrumentos que utilizamos, que de hecho en el programa que ustedes investiguen la próxima clase van a identificar ya algunos instrumentos. Entonces, para que estén atentos. Profe, ¿y eso va a ser un archivo de Word o también una presentación? No vas a hacer presentación, no vas a hacer archivo, no vas a subir nada. Es una tarea de lectura nada más y para comentar aquí en clase. Pero también la del tema de los instrumentos. El de los instrumentos sí es una evidencia, pero la próxima semana ya les explico. Ok, gracias. Uh-huh. Profe, yo tenía una observación de algo de Nexus. Ya ve que para el 9 de abril estaba programada el segundo cuestionario diagnóstico. Uh-huh. Y bueno, yo ingresé y no venía como ningún link como para el de la primera evaluación diagnóstica, o sea, no venía nada en contenidos. Sí, no te preocupes, yo lo chequé porque precisamente hubo mucha gente que me estuvo diciendo que no había link, que no había la manera, pero no era que no existiera el link, sino simplemente la plataforma Nexus estaba intermitente, estaba fallando y ya no había nada que hacer. Entonces, no se preocupen, los que contestaron bien, los que no, no pasa nada. Sí, pero fue un error de plataforma. Ok, profe, gracias. Profe, entonces para la próxima clase solo vamos a investigar un programa de intervención. Es que se me trabó la computadora y lo escuché muy entrecortado. Sí, pero no vas a hacer documento ni nada, es lectura solamente. Ok, muchas gracias. Y yo aquí te voy a preguntar. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Dudas? Bueno, pues si ya no hay dudas, si ya no hay comentarios, estamos viéndonos la próxima sesión con la tarea del programa, de programas de intervención. ¿Sí? Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un extraordinario fin de semana y síganse cuidando mucho. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Bonito día. Gracias, igualmente.